Muy buenos días, ¿cómo están, queridos estudiantes, comunidad de la Escuela Militar de Ingeniería? Soy la ingeniera Fabiola Saucedo Camacho, la docente de Química General de esta Casa de Estudios Superiores. Muy feliz de comenzar y poder compartir con ustedes conocimiento relacionado a Química General, para que logremos reforzar algunos conocimientos, los que ya están en la universidad, y los que no, pues puedan introducirse a este mundo y empaparse de esta increíble ciencia. El día de hoy yo les voy a presentar un tema relacionado a equilibrio ácido-base, que bueno, tiene bastantes aplicaciones, lo vemos en nuestra vida diaria, en la aplicación de la industria, y pues vamos a lograr a partir de esto conocer algunos conceptos generales, algunas teorías que nos van a ayudar a entender este concepto como tal del equilibrio, y además vamos a compartir un poco de la simulación de una titulación que nos pueda ayudar a interpretar todos estos conceptos y aplicarlos de una forma más divertida, sin tanta teoría, ¿no? Entonces comenzaremos. Ya tenemos en pantallas lo que es la presentación. Como les decía, el día de hoy vamos a introducirnos al mundo de lo que es química a través del equilibrio ácido-base. El día de hoy vamos a empezar con una pequeña cuestionante, con unas cuantas cuestionantes que yo les quiero hacer y que se hagan, ¿no?, cada uno de ustedes. Por ejemplo, ¿alguna vez han hecho tanto ejercicio que han sentido un dolor muscular que les ha provocado la famosa macurca? Seguramente muchos de ustedes sí, porque creo que a nivel general todos lo hemos sentido. ¿Alguna vez han tomado, por ejemplo, un antiácido para el malestar estomacal? Seguramente que sí, y con frecuencia los utilizamos, ¿no?, dentro de nuestra vida diaria. Quiero introducir este tema con estas cuestionantes porque son justamente procesos de nuestra vida cotidiana que los vemos y los pasamos de forma rutinaria, y en los cuales tenemos presencia de estos elementos ácidos y bases. Es así que la química ácido y base tiene un papel importante en muchos procesos de nuestra vida diaria. Los encontramos, estos tipos de elementos, en cosas de nuestro día a día, como por ejemplo el famoso vinagre. El vinagre tiene ácido acético, ¿no?, presencia de ácido acético, y lo consumimos no solamente a nivel rutinario en nuestro consumo diario en la alimentación, sino también a nivel industrial, por ejemplo, para determinar el color de algunas prendas en la industria manufacturera textil. El ácido cítrico, conocido por sus grandes atributos antioxidantes, nos ayudan en lo que es prevención de resfríos. Los consumimos a diario en alimentos de forma natural, como son los limones y otras frutas cítricas. A nivel industrial están ligados a, por ejemplo, la industria cosmética. Por su alto nivel de antioxidantes retrasan el envejecimiento de células. Otro ejemplo claro que tenemos es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, que está presente en los antiácidos comerciales. Antiácidos que nos ayudan a neutralizar de alguna forma el nivel de acidez que nosotros tengamos en nuestro organismo. Cuando consumimos una cierta cantidad de alimentos con alta cantidad de ácidos, como ácido cítrico, por ejemplo, mezclados y conjuncionados con los jugos gástricos, que ya tienen un porcentaje de acidez, si incluimos lo que es un antiácido, de alguna forma neutralizamos este valor en nuestro mismo organismo. Otro ejemplo claro es el amoníaco. El amoníaco es una base que se utiliza en los productos domésticos de limpieza. Los famosos destapacaños, ¿no?, antizarros, productos que con frecuencia utilizamos, más ahora en épocas de pandemia. Entonces, estos elementos ácidos y bases, como podemos ver, los encontramos en nuestro día a día.
La importancia de esto y de estudiarlos es justamente la relación que tenemos con la aplicación ya de esta ciencia exacta con la aplicación industrial y la aplicación en nuestro día a día. Otros ejemplos que tenemos de ácidos, por ejemplo, en nuestro organismo, el ácido clorhídrico, con una concentración aproximada de 0.15 molar que está en nuestro jugo gástrico, ¿no? Es esencial para la digestión, sí, pero obviamente llegamos a niveles de exceso que necesitan neutralizarse. Otro ejemplo es el ácido láctico que se da cuando les preguntaba, por ejemplo, que si ustedes hacían mucho ejercicio, había un desgaste muscular y se producía la famosa macurga. En este caso, hay una producción excesiva cuando el ejercicio es muy fuerte de un ácido láctico, que si llega a niveles superiores es difícil de eliminar y para eso se pueden utilizar para neutralizar de alguna forma este efecto el tema de relajantes musculares que tienen bases que van a ayudar a disminuir el nivel de ácido láctico. Es así que vamos a pasar a algunas características de los ácidos y las bases como tal. Si bien hemos podido identificar en nuestra vida diaria una serie de elementos que forman parte de estos compuestos, ácidos y bases, reconocerlos puede ser de alguna forma sencillo para algunos, pero no es determinante las formas conocidas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el tema del sabor y el tacto. En cuanto al sabor, los ácidos lógicamente tienen un sabor ácido, valga la redundancia, o sea, estamos diciendo un sabor agrio, ¿no? Y su contrario, la base tiene un sabor amargo, un poco más amargo. Pero ¿cuál es el problema de esta característica y de diferenciar a partir de este punto? Lógicamente habrán elementos, por ejemplo, los alimentos que vienen ya con ácidos y bases naturales que podremos consumir, pero hay lógicamente otro tipo de elementos como reactivos altamente contaminantes en los cuales no podemos hacer esta prueba, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, a nivel tacto, en el caso de las bases de alguna forma se las puede determinar o se las puede identificar a través del tacto porque la mayoría de ellas tienen una sensación jabonosa, ¿no? Pasan por un proceso, la mayoría de ellas, de saponificación, que nos dan esa sensación de jabón a nivel del tacto. Pero, como les digo, tampoco es una forma determinante de caracterizar e identificar a los ácidos y las bases. Otras características específicas de cada uno de estos elementos son, por ejemplo, en los ácidos que la mayoría de estos reaccionan con compuestos iónicos que tengan el compuesto, el ion carbonato, ¿ya? Por su parte, las bases no reaccionan con estos carbonatos. Algo que tienen en común y una semejanza entre ambos elementos es que son conductores de electricidad. Y esta es su principal característica que los asemeja y de alguna forma nos ayuda a estudiar esto que es equilibrio ácido y base. Por su parte, son neutralizadores, se neutralizan mutuamente, es decir, los ácidos neutralizan a las bases y las bases respectivamente neutralizan a los ácidos. Estas son algunas características a nivel general que nos pueden ayudar a identificar a este tipo de compuestos. Las propiedades y características de los ácidos y las bases se conocen desde hace siglos. Cuando se mezclan ácidos y bases en correctas proporciones, desaparecen sus propiedades específicas de cada uno de estos elementos y se conciben unas nuevas sustancias denominadas sales. Esto vamos a ver más adelante cómo se da. Bueno, como hemos visto hasta el momento, hemos identificado de alguna forma y caracterizado estos compuestos, pero esta caracterización viene ya desde épocas mucho más antiguas con una serie de teorías del comportamiento de los ácidos y las bases que se han ido desarrollando y han ido evolucionando al paso del tiempo. Es
es así que, por ejemplo, en 1777, Lavoisier creía que el oxígeno estaba presente en todos los ácidos. Esta fue una teoría que en un determinado momento fue descartada, ya que se identificaron ácidos como el ácido clorhídrico, que no cuenta con este compuesto, que es el oxígeno. Entonces, de esa forma es que se descarta esta teoría y se sigue estudiando el comportamiento como tal de los ácidos y las bases. Para 1810, Humphrey Davy es el que propone que el elemento común en todos los ácidos es el hidrógeno. Y es prácticamente desde acá que logramos evolucionar un poco más a profundidad sobre esta teoría. Efectivamente, la mayoría de los ácidos tienen presencia de hidrógeno, ¿ya? Pero es Arrhenius, con la teoría de la disociación electrolítica, que nos dice que los ácidos tenían presencia de hidrógeno y además producían protones, ¿no? Y por su parte, las bases tenían presencia del ion oxidrilo y producían también este ion oxidrilo. Otras teorías que van a profundizar estos conocimientos proporcionados por estos científicos son Bronsted-Lowry, que amplía el conocimiento, el concepto y la teoría como tal de los ácidos y bases, generalizando su uso a diferentes solventes. ¿Por qué? Porque Arrhenius, a un principio, simplemente tenía esa teoría en soluciones acuosas. Entonces, cuando intentan de alguna forma experimentar con otro tipo de disolventes, como el alcohol, por ejemplo, ya no funcionaba esta teoría. Entonces, es así que Bronsted-Lowry amplía y generaliza esta teoría con otro tipo de disolventes y la generaliza, ¿no? Finalmente llega Lewis en 1923, que destruye lo que se denomina, o lo que él denomina, el culto al protón, que es justamente ampliar un poco más el concepto, la visualización que se tenía de este concepto de ácidos y bases, y generar una teoría más completa, que es la que prácticamente hoy se lleva en su aplicación. ¿Ya? Bueno, vamos a profundizar un poquito estas teorías antes de ingresar como tal a la parte práctica. Es importante conocer esta parte teórica, ya que si no conocemos la parte teórica no vamos a saber cómo aplicar y cómo efectivamente se da el comportamiento de estos compuestos, ¿no? La teoría de Arrhenius. Habíamos dicho que Arrhenius propone su teoría de disociación electrolítica. ¿Qué dice y qué proponía? Que un ácido es una sustancia que contiene hidrógeno y en una solución acuosa libera protones. Entonces, como pueden ver, al lado derecho tenemos efectivamente el ejemplo de un ácido general que contiene protón, ¿no? Hidrógeno, y a su vez produce protones y el otro elemento que puede ser metal, ¿no? Por otra parte tenemos las bases. La base es una sustancia que contiene un grupo oxidrilo, y en esta solución acuosa también libera un ion oxidrilo. Entonces tenemos ahí justamente la ejemplificación a nivel de ecuación de una base, en la cual tenemos un elemento cualquiera con un ion hidróxido oxidrilo, que genera a su vez como productos este elemento y el ion hidróxido. El problema de esta teoría es que se restringe solo a soluciones acuosas, quiere decir que soluciones que tengan como solvente el agua, ¿ya? Pasaremos a lo que es teoría Bronsted-Lowry. Esta teoría, desarrollada por dos científicos, concluye en que el ácido es una sustancia que en una solución de cualquier tipo libera protones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta acá, ya está más generalizada, ya no es tan específica y no trata solamente de una solución acuosa, sino que amplía el espectro
en el que se ven los ácidos y las bases y generaliza que en cualquier tipo de solución es capaz de liberar protones. En el caso de las bases, ellos dicen que es una sustancia que acepta estos protones, que en una solución acepta los protones que el ácido le brinda. Entonces acá podemos ver en nuestra ecuación que tenemos un ácido donador de protones, una base receptora de protones que a su vez generan como productos un ácido donador de protones y una base receptora de protones. Entonces aquí se da el término de pares ácido-base conjugados. Finalmente, la teoría de Lewis que amplía un poco más todavía el concepto y que dice que un ácido es una sustancia que puede aceptar un par de electrones debido a que orbita al vacío. Y una base es una sustancia que tiene un par de electrones libres, por lo tanto los puede donar. Como tenemos acá en la gráfica, justamente podemos ver esta situación en la cual el ácido es capaz de aceptar los electrones que están en el vacío y la base es capaz de donar estos electrones. Ahora, para todas estas teorías, cuando un ácido actúa como tal, se transforma en su base conjugada. Y a su vez, una base cuando actúa como tal, se transforma en su ácido conjugado, como hemos visto en la teoría de Bronsted-Lowry. Bueno, entonces, hay que entender que los ácidos son diferentes elementos que, si bien comparten esta característica y estas características que hemos visto en nuestras teorías ya estudiadas previamente, los ácidos se disocian en diferentes grados de disolución acuosa. Es así que aquellos ácidos que se disocian en mayor grado son electrolitos fuertes, por lo tanto son ácidos fuertes. Y los que se disocian solo un poco son electrolitos débiles y denominados ácidos débiles. Por el contrario, tenemos también aquellos que son fuertes, ¿no? Las bases, como los ácidos, también son fuertes o débiles, ¿no? Habíamos hablado de los ácidos que pueden ser débiles y fuertes, y las bases también tienen esta propiedad. El grado de disociación en el cual ellos dividen sus iones es el nivel que determina la fortaleza que tiene el ácido o la base. En este caso, los ácidos fuertes se disocian casi totalmente. En la mayoría de los casos se disocian totalmente. Los ácidos débiles se disocian en un porcentaje mucho menor, por lo tanto se los determina y se los denomina por eso débiles. Aquí les tengo algunos ejemplos de estos ácidos y bases comunes, tanto débiles como fuertes. Podemos ver, por ejemplo, los ácidos fuertes. Está el ácido perclórico, el ácido sulfúrico, el bromhídrico, ¿no? Y vamos viendo que va bajando el grado de fortaleza que tienen estos ácidos a aquellos ácidos débiles, por ejemplo, el ácido fosfórico, el ácido fluorhídrico, el ácido acético. Y sucede lo mismo con las bases, ¿no? Las bases, tenemos bases fuertes, que son, por ejemplo, el hidróxido de sodio, el conocido hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario, el hidróxido de calcio, y bases débiles como el amoníaco, que lo utilizamos, hemos dicho, en detergentes, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de estos ácidos que nos van a ayudar a identificarlos de acuerdo a la fortaleza que tienen. Ahora, cuando mezclamos un ácido y una base, por lo general se produce agua y una sal, ¿no? Es lo que decíamos. Pierden sus características propias de ácido y base y forman una sal, una nueva sustancia que es una sal más obviamente agua, ¿no? A este proceso, a este procedimiento como tal,
se la denomina una reacción de neutralización, en la cual están interviniendo justamente un ácido y una base para formar una sal y agua respectivamente. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestra simulación, cómo de forma práctica en un laboratorio virtual vamos a lograr determinar la concentración de una solución desconocida a través del estudio y el análisis volumétrico entre un ácido y una base y el estudio del pH aparte. Hablando del pH, ¿qué es una escala de pH? Y esto hay que tenerlo claro, ¿no? El pH, varios hemos escuchado seguramente cuando hablamos de alimentos, cuando hablamos de algún tipo de detergente, una solución conocida, el término pH. ¿Y qué significa pH realmente? Es la abreviatura de potencial de hidrógeno, ¿no? La escala de pH constituye una manera muy conveniente de expresar la acidez y basicidad de las soluciones acuosas diluidas. El pH es una escala matemática en la que se expresa la concentración de protones de una solución como un número desde el 0 hasta el 14. Entonces, acá yo les tengo, por ejemplo, una escala de pH que logran ver al lado izquierdo. Entonces, tenemos acá una escala que va del 0 al 14. El estado neutro es el nivel 7. Ahí tiene justamente la fórmula y la concentración de iones hidrógeno, que sería 1 por 10 a la menos 7. Por lo tanto, ese pH a nivel neutro es 7. Ya vamos a ingresar a este enlace y vamos a ver cómo cambia respectivamente la escala. Sí, estamos esperando que se conecte, por favor, el internet. Hemos ingresado a lo que es esta escala dinámica de pH. No sé si se logra ver. Entonces, esperamos un momento a que se conecte nuestra computadora y seguimos con este avance de lo que es equilibrio ácido-base. Bueno, vamos a continuar con nuestro curso día de hoy. Ahí podemos ver en pantalla una escala de pH dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo acá? Vamos a ir jugando con con, efectivamente, esta escala
Denme un momento que no se quiere mover. Aquí. Tenemos efectivamente, hemos dicho, a un nivel neutro es 7, ¿no? El nivel neutro es 7. Ahora, si movemos nuestra escala del pH, podemos ver aquí ejemplos de ácidos fuertes, ¿no? Un ácido va desde 0 hasta el 6.9, ¿ok? Entonces, dentro de esta escala podemos identificar, por ejemplo, ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido fosfórico, que aproximadamente tienen un pH de 0.7. Así podemos ir subiendo un poquito la escala y vamos a encontrar a los ácidos débiles. Los ácidos débiles que tenemos, por ejemplo, el ácido acético, el ácido carbónico, los ácidos nucleicos, que aproximadamente tienen un pH desde 4.4, en realidad desde 4.1 hasta lo que vendría a ser el 6.6. Ahora, ahí vemos cómo se va moviendo nuestra escala y vamos a pasar al lado de las bases. Las bases van desde el 7.1 hasta el 14. Entonces, acá tenemos bases débiles, como por ejemplo el amoníaco, el hidróxido de calcio, la piridina, y vamos a ver cómo las bases fuertes, a partir de un pH del 10.8 aproximadamente, empiezan con esa fortaleza como bases fuertes, por ejemplo, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. Entonces, acá tenemos un ejemplo de una escala de pH que nos ayuda a identificar algunos ejemplos de del infinito mundo que tenemos de ácidos y bases, ¿no? Aquí pueden jugar, entonces les dejo, acá lo tienen al link y vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, estábamos con la escala del pH. El pH es un indicador que nos va a ayudar a determinar el grado de acidez o basicidad de cualquier elemento compuesto, ácido o base. Acá tenemos, por ejemplo, cómo se determina el pH. El pH es una medida universal usada para expresar la concentración de ion hidrógeno, que fue introducida en el año 1909 por Sorensen, el cual definió que el pH de una solución es el negativo del logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Entonces, como tenemos acá la fórmula que determina qué es el pH, ¿no? El logaritmo negativo en base 10 de la concentración de protones. De manera similar, existe el pOH de una solución que se define como el negativo logaritmo en base 10 de la concentración del ion hidróxido. Entonces, acá podemos ver también nuestra fórmula, que es el pOH, justamente el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidróxido. Ahora, en soluciones se forma un equilibrio, a partir del cual podemos establecer que la suma de los valores de pH y pOH siempre corresponde a 14. Y es así que tenemos acá nuestra fórmula, que pH más pOH es igual a 14, cumpliendo con este equilibrio que se establece en soluciones, ¿no? Entonces, tenemos acá una tabla de pH y pOH y su relación, la relación que tienen entre ellos, ¿no? Si hemos dicho que pH más pOH siempre da 14, entonces acá podemos ver que si el pH es 14, el pOH va a ser 0. Y así respectivamente, ¿no? Por ejemplo, si el pH es 6, el pOH va a ser 8. Y así van a poder identificar la cantidad de la concentración de hidrógenos y la concentración de oxidrilos que se tienen en una solución. Ahora, hay que tener en cuenta esta regla, ¿no? Una disolución ácida, y es lo que hemos visto justamente en nuestra escala interactiva.
Una disolución ácida tiene un pH menor a 7. Una disolución neutra tiene un pH igual a 7 y una disolución básica va a tener un pH mayor a 7. Vamos a ingresar a hacer una pequeña simulación de lo que sería un pHímetro. ¿Qué es un pHímetro? Es un equipo que ya se utiliza a nivel laboratorio y a nivel industrial para determinar justamente el nivel de pH que tienen las soluciones, ¿no? No se determina a través de esta fórmula numérica, que obviamente nos ayuda, ¿no? Pero ya la tecnología ha avanzado, como todo, y tenemos equipamiento que nos ayuda a determinar el pH a través de un equipo que se llama pHímetro, que trabaja justamente con la característica principal que les he mostrado a un principio, la conductividad de electricidad, ¿no? El paso de corriente eléctrica por estas soluciones. Entonces trabaja a partir de un electrodo de vidrio que capta esta corriente que pasa por las soluciones. Y es así que podemos ingresar a este simulador para determinar cómo trabaja justamente Vamos a ingresar al simulador. Aquí tenemos. Entonces, esperamos. Ingresamos a ver si nos da. Ahí estamos ingresando, demos un momentito para ver justamente cómo trabaja en un pHímetro. Lo vamos a determinar ahora a través de un simulador simplemente de medición de pH. Entonces esperamos, nos damos una pausa, un momentito y ingresamos a nuestros simuladores. Bueno, vamos a continuar, van a disculpar estos inconvenientes técnicos, estamos en vivo y es algo que sucede. Entonces ingresamos a nuestro enlace, vamos a ver cómo trabaja justamente este pHímetro que les digo. Es un simulador bastante interesante. Entonces vamos a esperar a que cargue un poco. Que aquí creo que ya lo tengo cargado. Acá tenemos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podemos ver justamente un recipiente, ¿no? Que puede ser, en este caso está ya un nivel un poco más de escala industrial, en el cual podemos jugar con diferentes elementos, ¿no? Acá tenemos limpiador de desagües, jabón de manos, sangre, saliva, agua, leche. Y a partir de cualquiera de estos elementos podemos determinar el pH. Además, ¿qué podemos hacer con este simulador?
este simulador, que es el PHET de Colorado, de la Universidad de Colorado, que es gratuito y lo pueden encontrar directamente en internet ingresando a PHET, como dice acá, .colorado.edu. Entonces, además de jugar con estos elementos y compuestos generales que tenemos acá, podemos jugar con sus concentraciones y diluir estos elementos con agua y ver cómo varía el nivel de pH que tienen. Entonces, ahora vamos a jugar un poco con esto. Por ejemplo, un jugo de naranja. Vamos a apretar el botoncito. Vamos a llenar nuestro recipiente. Vamos a poner medio litro. ¿No? Vamos a... Listo. Ahí tenemos medio litro de jugo de naranja. Ahora, para determinar el grado de acidez o basicidad, vamos a utilizar nuestro pHímetro, que en este caso no está en forma como tal de un electrodo de vidrio, si lo tenemos acá, es este verdecito, lo jalamos y lo llevamos a nuestra solución. Entonces, como ven, aquí ya el pH nos ha marcado 3.5, ¿no? Efectivamente, este es el pH de un jugo de naranja, un nivel ácido. Ahora, si yo agrego agua, ¿qué es lo que pasa? Voy a ir agregando agua. Estoy bajando la concentración del jugo como tal y el pH está aumentando. Entonces, ahí podemos ver justamente cómo el pH ha cambiado, ¿no? También hemos diluido la concentración del ácido y el pH ha subido un poco. Ha aumentado y obviamente se acerca un poco más a lo que es ya a la fase básica, ¿no? A la fase neutra y posteriormente a la básica. Entonces, podemos empezar nuevamente con otro elemento, por ejemplo, la sangre que corre por nuestro cuerpo. Entonces, podemos introducir el elemento a nuestro contenedor. Nuevamente vamos a poner medio litro. Y vamos a determinar el pH, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el pH de la sangre 7.40. Si diluimos esta sangre, ¿qué es lo que pasa? En este caso, varía, pero en un sentido contrario, ¿no? No sigue aumentando más el pH, sino disminuye. Entonces, aquí podemos ver cómo la concentración puede también afectar el nivel de pH. Vamos a hacer otro ejemplo más. A ver, una gaseosa. Las gaseosas que son tan conocidas y las consumimos tanto. Entonces, introducimos nuestra gaseosa al contenedor, ¿no? Y vamos a medir el pH que tiene. Entonces, vean, una gaseosa es bastante ácida, ¿no? Tiene 2.5 de pH. Es por eso que muchas veces nos recomiendan el médico no consumirlas, porque daña de alguna forma el estómago, aumenta la cantidad de acidez que tiene el estómago y eso produce una gastritis, por ejemplo, ¿no? Entonces, si diluimos esta, vamos a ver cómo aumenta también el pH. Y así podemos ir jugando con todos los elementos que tiene justamente este simulador, ¿no? Que es un simulador bastante interesante. Vamos a ver otro, un jabón de manos. Un jabón de manos que hemos dicho que por lo general contiene base, entonces vamos a ver justamente cuál sería el pH que tiene este jabón, ¿no? Ahora que lo utilizamos tanto con el tema de la pandemia, ahí. Un jabón de manos tiene un pH 10. ¿No? Un pH 10, si diluimos, baja un poco su pH, ¿no? Baja un poco su pH hasta un nivel, vamos a ver, 9.62. Entonces, así podemos ir jugando con este pHímetro para determinar el nivel de pH que tienen algunas sustancias conocidas, ¿no? Lógicamente, la limitante que tiene el simulador, que es, pequeño, ¿no? Es que tiene simplemente esta cantidad
de elementos a los cuales podemos sacar la prueba de pH. Hablamos de un limpiador de desagües, el jabón de manos, sangre, saliva, agua, leche, sopa de pollo, café, jugo de naranja, gaseosa, vómito, ácido de batería. Entonces, se dan cuenta acá, son elementos que vemos en nuestro día a día, ¿ya? Y de los cuales estamos sacando el pH. Ahora, acá podemos también jugar con esta otra manija de acá y ir descargando, ¿no? El contenido de el recipiente como tal, para tal vez seguir diluyendo y determinar el pH que pueda lograr tener. Entonces ahí van a poder ir jugando con este pHímetro, este simulador de pHímetro que lo encuentran en el internet. Ya, ahora vamos a continuar con lo que es nuestro tema y vamos a llegar a lo que son titulaciones ácido-base, que es justamente la simulación en 2 programas que vamos a realizar. El día de hoy vamos a ver una simulación en 2 laboratorios virtuales, comparando un poco sus características y sus principales diferencias. Si bien ambos son gratuitos, los pueden descargar del internet, en este momento yo les voy a enseñar cómo. Tienen sus características propias cada uno, ¿no? Pero la principal ventaja es que nos ayudan de alguna forma, más ahora en época de actualidad, que nos encontramos en pandemia y que hemos evolucionado el nivel de enseñanza y aprendizaje a determinar y aplicar todos estos conocimientos teóricos que hemos visto en la práctica, ¿no? Entonces, es así que vamos a ver 2 laboratorios virtuales. Antes de eso, introducirnos un poquito a qué es lo que vamos a hacer en esos laboratorios virtuales. Entonces, vamos a hacer lo que es un proceso de titulación ácido-base. ¿Qué es una titulación ácido-base? Es un método para saber el pH de una sustancia indeterminada, una sustancia no conocida, ¿no? Se componen de la sustancia a analizar, es decir, necesitamos saber si es ácido o una base, y una sustancia que conocemos y de la cual conocemos además su concentración, ¿no? Esos son los 2 componentes de una titulación ácido-base. Una desconocida en cuanto a concentración, de la cual podemos saber si es ácido-base, es necesario para hacer la titulación, y la otra que nos va a servir justamente como prueba de muestra, de la cual necesitamos conocer la concentración. Al combinar un ácido con una base ocurre lo que hemos dicho previamente, que es el proceso de neutralización. Entonces, lo que vamos a hacer en este laboratorio es que a partir del volumen ocupado de la prueba podemos calcular el número de concentración, el número de moles, la concentración como tal, de esta sustancia desconocida. Entonces, para esto además es importante tener en cuenta la utilización de indicadores, ¿no? Saber que un indicador es un elemento que se introduce a una sustancia que cambia de color, tiene un viraje de color, de acuerdo al nivel de pH que tiene. Entonces, por ejemplo, un ácido al cual se le añade fenolftaleína, que es un indicador bastante conocido, cuando llega a una fase, un punto de neutralización y pasa a ser más básico, cambia de color de transparente a un fucsia, un rosado intenso. Entonces, este punto de neutralización se logra determinar y es visible a los ojos, ¿no? A nivel experimental, justamente con este viraje de color. Estos indicadores son bastante utilizados en este tipo de procedimientos como las titulaciones, ¿no? Pero tener en cuenta que no cambian la concentración de las sustancias que están en juego, a las cuales estamos estudiando, no cambian la concentración. Simplemente nos ayudan a determinar a un aspecto cualitativo de color cuando se alcanzó el nivel de neutralización. Entonces, dentro de los indicadores tenemos una serie de indicadores, los cuales podemos mencionar y tienen distintos virajes de color de acuerdo a una escala establecida. Por ejemplo, tenemos el rojo de Cresor, ¿no? Que tiene un nivel de actuación de, por ejemplo, un pH 1 hasta un pH 9. Tenemos el azul de timol, tenemos azul de bromofenol, el anaranjado de metilo, el verde de bromocresol.
el rojo de metilo, el rojo de fenol, la fenolftaleína, ¿no? Y así una serie de indicadores que nos ayudan a determinar justamente este punto de neutralización a partir de este viraje de color que puedan optar. Aquí tenemos algunos indicadores de acuerdo a su intervalo de viraje y su color en forma básica, lo que hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la fenolftaleína en una solución ácida tiene un color incoloro, no tiene color, es transparente. Tiene un intervalo de viraje del 8.3 al 10 y cuando ya alcanza una forma básica es un rosa intenso. Por ejemplo, tenemos el azul de timol que varía cuando está en un ácido, tiene un color rojo, tiene un intervalo de viraje que va del 1.2 al 2.8 y cuando alcanza el punto de neutralización y ya adquiere una forma básica, cambia a amarillo. Por ejemplo, aquí dice indicador tornasol. ¿Qué es el indicador tornasol? Es un papel tornasol el cual tiene sustancias que reaccionan con ácidos y bases. Por ejemplo, con un ácido tiene un color rojo y con una base adquiere un color azul. Y así tenemos una serie de indicadores. También podemos utilizar papeles indicadores que nos pueden ayudar a través de igual una escala de color a determinar el pH que tenga una determinada solución. Hemos hablado de indicadores, papeles indicadores, tenemos pHímetro que nos va a ayudar a determinar con precisión el nivel de pH y además podemos crear nosotros mismos nuestros propios indicadores. Hay, por ejemplo, indicadores que están hechos a base de la remolacha morada, ¿no? Las uvas, los pétalos de rosa. Entonces van a ustedes poder a partir de esos crear sus propios indicadores, tienen sus propias escalas de color y funcionan, ¿no? Varían el viraje de acuerdo a si está en una solución ácida o una solución básica. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco de lo que es la simulación como tal. Para esto, como les digo, vamos a utilizar dos simuladores, el ChemLab y el BelabQ. Estos dos simuladores los encuentran de forma gratuita en el internet. Obviamente tienen sus versiones de paga, pero ¿cuál es la diferencia, no? El nivel de módulos, de prácticas que tengan incluidas dentro de su sistema como tal, ¿no? Sin embargo, los simuladores gratuitos son beneficiosos hasta cierto punto porque nos ayudan a ver un poco más de forma precisa qué es lo que está sucediendo con la práctica o el laboratorio que querramos desarrollar, ¿no? Entonces vamos a ingresar a nuestros simuladores. Vamos a empezar. Vamos a hacer un ejemplo de cada uno para que vean sus principales características y ustedes decidan cuál utilizar, porque al final de cuentas los dos prácticamente manejan la misma interfaz, ¿no? La misma cantidad de módulos, los botones que nos asocian, las herramientas, las principales funciones son prácticamente similares. ¿Tienen algunas diferencias específicas? Sí. Por ejemplo, la cantidad de reactivos que tengan una de la otra, el grado de concentración que se pueda manejar, el grado de equipamiento que tienen los diferentes laboratorios, ¿no? Entonces, como les digo, ustedes ingresan al Google y colocan ChemLab descarga gratuita, van a poder encontrar ahí una serie de instaladores que les van a ayudar obviamente con la prueba gratuita. No tiene un tiempo de prueba, ¿no? Simplemente que las características son limitadas, los módulos son limitados. Pasa lo mismo con el BelabQ. Ustedes colocan BelabQ, descarga gratuita y van a encontrar una serie de instaladores. Entonces, vamos a ingresar a lo que es estos simuladores. Bueno, vamos a ingresar vamos a cerrar todo esto, ¿ya? Y van a ver cómo se trabaja.
No vamos a guardar los cambios, nos vamos a ir al escritorio. Entonces yo tengo acá descargado ya el ChemLab, si pueden verlo. Y por su lado tengo el BLabCom. Entonces cuando ingresamos al ChemLab nos dice, ¿no? Nos sale un anuncio de que nos indica que justamente es una versión no registrada, que es simplemente para evaluación. Nos proporciona aquí cuáles son sus principales funciones, ¿no? Y cuál sería el método de compra, de pago, para realizar justamente y tener la versión de paga de este simulador, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente pongo aceptar y va a iniciar el ChemLab como tal, ¿no? Aquí nos dan cuadros de información del día que nos ayuda de alguna forma a ir trabajando y conociendo al simulador. Entonces aquí dice, ¿sabía que? Haciendo doble clic sobre la etiqueta de una pieza del equipamiento aparecerá el cuadro de diálogo de la etiqueta. Y así van a tener varios informaciones del día que varían, ¿no? De acuerdo a las veces que ingresemos al simulador. Entonces ingresamos al simulador y aquí les sale una pantalla que dice justamente módulos de simulación de ChemLab. Aquí van a encontrar las prácticas que vienen incluidas en el ChemLab como tal. Son, por ejemplo, análisis gravimétrico, calor específico, cinética de una reacción redox, comprensión de un gas, ¿no? Laboratorio general y valoración ácido-base. Ese es el que vamos a trabajar el día de hoy. Hacemos clic ahí y aceptar. Entonces, ¿qué sucede con el ChemLab? Aquí en la parte izquierda de la pantalla ustedes van a poder ver la introducción al tema, un poco de teoría que proporciona el simulador, ¿no? Aquí sería interesante y es bueno que la estudien, que trabajen con ella porque les va a dar pautas buenas para el desarrollo como tal de la práctica, ¿no? La siguiente pestaña es el procedimiento. Entonces aquí explica a detalle cómo se realiza la práctica como tal, cómo deberías realizarla para tener los datos establecidos y que sea justamente lo que se quiere con el simulador. Y finalmente vas a tener las observaciones. Aquí anotas todas las observaciones y todos los datos finales que se hayan dado con el simulador. Entonces vamos a empezar, vamos a pasarnos esta parte de introducción que es toda la teoría que ya hemos visto de alguna forma. Y vamos a irnos al procedimiento como tal. Entonces, para esto vamos a introducir un matraz Erlenmeyer, ¿no? Vamos a seleccionar. Ahora, para la selección, aquí encima tienen un menú en el cual van a encontrar, ¿no? Diferentes elementos, materiales del laboratorio que nos van a ayudar justamente a hacer esta simulación. Entonces acá yo selecciono un matraz Erlenmeyer. ¿Qué es lo que hago para esto? Simplemente clic derecho, me sale un menú, selecciono reactivos y coloco, vamos a trabajar con ácido clorhídrico. Aquí ya el reactivo está dado, ¿no? Para el laboratorio como tal. No podemos cambiar la concentración. Entonces aquí colocamos 0,2 molar, vamos a poner 35 ml. Y a un matraz Erlenmeyer de 100. Aceptamos y podemos ver justamente acá que ha aparecido una parte blanca que simula ser justamente reactivo. Ahora, a esto vamos a volver a hacer clic derecho y vamos a colocar indicadores. Vamos a trabajar con fenolftaleína, 2 gotas. Vamos a poner aceptar. Entonces ya está aplicado directamente lo que es el indicador. Vamos a seleccionar ahora una bureta. Aquí tenemos la bureta, seleccionamos la bureta. Inmediatamente nos sale ya un cuadro de valoración en el cual yo voy a poder cerrar y abrir la bureta, controlar la velocidad de descarga y ver
a qué nivel está empezando el volumen y a qué nivel está terminando. Entonces, no tengo en este momento nada, la bureta está vacía, voy a hacer clic derecho, voy a colocar reactivos y en este caso voy a colocar hidróxido de sodio. En el matraz tenemos el ácido y en la bureta tenemos la base. Acá voy a colocar 50 ml, que es el nivel que tiene, la capacidad que tiene nuestra bureta en cuanto a volumen. La vamos a llenar totalmente. Aceptamos. ¿Y cuál es el procedimiento acá? Simplemente abrir, ¿no?, la bureta, ir descargando este hidróxido de sodio en el ácido y ver en qué momento la fenolftaleína va a hacer el viraje de color. Es decir, va a cambiar de incoloro a lo que es ese rosa intenso, ese fucsia. Entonces vamos a hacer eso. Acá abrimos, ¿no? Y con estas flechitas que tienen acá vamos a ir aumentando. Entonces aquí vamos a colocar registro de datos valoración y mostrar datos de valoración, ¿no? He hecho clic derecho y simplemente seleccionar estas dos opciones. El pHímetro, registrar datos de valoración y mostrar datos de valoración. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tengo una tabla en la cual tengo pH y el volumen. Entonces, si yo aumento la concentración, aumento la velocidad de descarga, va a ir descargando más rápido. Entonces, cierro cuando esté yendo muy rápido y puedo volver a empezar, ¿no? En este caso, este procedimiento, cuando estamos hablando del laboratorio presencial, se lo tiene que realizar con mucho cuidado, gota a gota, ¿no? Trabajando con la llave de apertura de la bureta. Pero acá podemos ir jugando con la velocidad. Pero también hay que ser muy cautelosos porque el momento en el que cambie de color, si somos muy precisos, vamos a tener también datos muy precisos. Entonces acá vamos a ir descargando. Entonces hemos aumentado la velocidad. Y esperamos, ¿no?, a que haya un cambio en el color. Ahí está, justo cambió de color, ¿no? Entonces hemos visto cómo se ha dado el viraje del indicador de transparente o incoloro a este rosa intenso, y es cómo trabaja la fenolftaleína. Entonces acá ya yo puedo mostrar datos de valoración. Si veo mi tabla, veo cómo ha ido cambiando el pH, ¿no? De un pH totalmente ácido, un ácido fuerte, ha subido un momento en el que el pH prácticamente está a un nivel 11 punto algo, ¿no? Entonces aquí vemos justamente cómo se da un proceso de neutralización en el cual tenemos un ácido y una base, y con un indicador podemos determinar el punto del cambio justamente. Entonces acá yo puedo determinar, mostrar datos. Si hago doble clic me va a dar datos específicos de lo que está en el matraz, ¿no? Y me va a dar, por ejemplo, este peso, 71 gramos, que me va a ayudar, si yo lo convierto con la densidad, a determinar el volumen real que tiene este matraz. Y a partir de eso, pues con el volumen y la concentración voy a poder utilizar una fórmula que simplemente relaciona volumen 1, concentración 1 es igual a volumen 2, concentración 2. Y a partir de eso voy a poder determinar la concentración desconocida, en este caso del ácido, ¿no?, de lo que está acá. Listo, esa es la forma en la que trabaja el ChemLab. Bastante sencilla, es mucho más simple, simplifica mucho más los pasos que el VLABQ. Pero vamos a comparar el otro también para que logren identificar cómo se trabaja en el caso de que decidan trabajar con el otro. Entonces vamos a ingresar al VLABQ. En el VLABQ también tenía
ya algunas cosas, entonces lo vamos a cerrar. Ingresamos al VLABQ. Ahí tenemos el otro simulador, está cargando, ¿no? Y este es el VLABQ, ¿no? Si ven acá, justamente VLABQ volumen 1. Este simulador, así a grandes rasgos, no nos da mucha información, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para iniciar con este simulador es irnos a la parte de archivos, iniciar práctica. Al igual que ChemLab, tiene una serie de prácticas, un poco menos en cuanto a cantidad, pero podemos tener por lo menos 5 prácticas que nos van a ayudar con esta simulación. Entonces entramos a titulación ácido base. Al igual que en el ChemLab, tenemos una parte de teoría, de introducción teórica. Tenemos el procedimiento, los resultados y la opción de imprimir estos resultados, ¿no? Entonces vamos a irnos al procedimiento. Nuevamente recomiendo hacer la introducción teórica porque acá nos da justamente esta fórmula que les decía que es importante, ¿no? El tema de comparar concentraciones y volúmenes del ácido y la base para determinar la concentración del elemento no conocido. En este caso no se trabaja, no se conoce realmente para este simulador con qué solución estoy trabajando. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a obtener un matraz Erlenmeyer que tenemos acá en el menú. Ya. A este matraz le vamos a agregar, haciendo igual clic derecho, agregar reactivo, la solución problema 1. Como se dan cuenta acá, vamos a moverlo un poquito para que se logre ver. Esta solución problema 1 no dice de qué es. No dice de qué es, ¿no? Entonces puede ser un ácido, efectivamente tendría que ser un ácido, pero no nos dice la concentración como tal, no nos dice. Es la diferencia, principal diferencia que tiene con el ChemLab, ¿ya? Entonces seleccionamos, vamos a colocar 100 ml. Y ahí podemos ver cómo se ha agregado los 100 ml al matraz. Ahora nos pide agregar indicador. Hacemos clic derecho, tenemos acá nuestros indicadores. Para este tenemos 3 indicadores: azul bromotimol, fenolftaleína y naranja de metilo. Nuevamente vamos a trabajar con fenolftaleína. Vamos a agregar 2 gotas y ya se supone que está dentro del matraz. Ahora, ¿qué me pide? Agregar una bureta. Vamos a primero agregar un vaso de precipitado al cual le vamos a añadir, en este caso no podemos agregar como en el ChemLab la solución directamente a la bureta. Por eso es que yo estoy agarrando un vaso de precipitado para simular la preparación de la solución de hidróxido de sodio 0,1 molar y recién hacer la decantación o el vaciado a la bureta. Entonces acá por eso agrego el vaso de precipitado, hago clic derecho, agregar reactivo y aquí me sale hidróxido de sodio 0,1 molar. Voy a agregar 100 ml. Listo. Entonces ahí ya tengo los 100 ml de solución de hidróxido de sodio. La ventaja de ambos simuladores es que yo puedo etiquetar mis soluciones, ¿no? Que es muy beneficioso y en realidad es un procedimiento básico a nivel laboratorio. ¿Por qué? Porque yo me puedo confundir de solución si estoy a nivel presencial, por ejemplo, ¿no? En este caso estoy trabajando simplemente con estas 2 soluciones, no hay problema. Esta es desconocida y esta sé que es hidróxido de sodio, por eso estoy obviando este proceso de etiqueta, ¿ya? Pero a nivel laboratorio, por ejemplo, cuando retornemos a clases presenciales, seguramente tendrán que etiquetar sus soluciones porque existe esa probabilidad de confusión, ¿no? Entonces, para evitar los errores, siempre hay que etiquetar. Aquí vamos a introducir una bureta y vamos a vaciar esta solución de hidróxido de sodio a la bureta.
¿Cómo? En este caso hay que seleccionar el vaso de precipitado y aquí encima tienen una operación que dice decantar. Entonces simplemente me voy a la bureta como tal, al pico de la bureta y hago clic, ¿no? Tengo que acercar el pico con el pico del vaso y se supone que ya se ha vaciado. Entonces, como ha cambiado de color, ya tengo eso, ¿no? Acá hago doble clic, hago clic derecho, disculpen, y me sale el menú, ¿no? Pongo titular. Entonces acá ustedes ya van a poner ver gráfica. Entonces vamos a mover nuestra gráfica. Al igual que en el ChefLab, vamos a ver el comportamiento del pH a lo largo del que vayamos vaciando este volumen al matraz. Entonces, aquí es para abrir la llave, tenemos un botoncito negro, si se logra ver acá. Lo abrimos y empieza a titular, ¿no? Entonces, acá está la lectura. Aquí logran ver la lectura de la cantidad de volumen que está vaciando. Y aquí en la bureta vamos a ir viendo cómo poco a poco se va justamente vaciando el hidróxido de sodio, ¿no? Hay que estar atentos para ver justamente el nivel, el punto preciso de viraje. Y ahí cerramos nuestra bureta. Entonces vamos a esperar. Ahí esperamos. Abrimos un poco más, ¿no? La forma de controlar la velocidad en este es justamente el botón. Cuando está arriba está totalmente abierta la llave, por lo tanto el nivel de descarga es máximo, ¿no? Si lo bajo un poco, ahí por ejemplo ya lo tengo que cerrar, ¿no? Ya ha cambiado de coloración. Entonces yo me atrasé un poco en cerrar la llave, ¿no? Para eso hay que estar atentos, muy atentos, y tener precisión a la hora de cerrar, porque de esa forma vamos a tener datos mucho más precisos, más exactos a la hora de hacer. Entonces ahí tenemos justamente el nivel. Hemos visto cómo varía el pH, ha ido desde un nivel ácido y ha llegado a un punto de neutralización en el cual pues ya está en una fase básica, ¿no? Por lo tanto ha habido cambio. Entonces, ¿cuáles son los datos en este caso que yo tengo que sacar de este tipo de simulación? El volumen que se ha gastado de la bureta, de la solución de la bureta, ¿no? El volumen final que se tiene del matraz Erlenmeyer y obviamente la concentración de este matraz, ¿no? Entonces acá ustedes tienen una parte de resultados donde justamente tienen la cantidad de volumen, ¿no? Si ustedes ven acá, tenemos una lectura final de 17.5. Entonces hay que restar a los 50 ml que teníamos inicialmente esos 17.5 y esa es la cantidad que se ha gastado, ¿no? Que se tiene en realidad esto. Y el volumen que se ha gastado es los 17.5. Entonces vamos a colocar ahí 17.5. La molaridad de esto era 0.1. Entonces ahí colocamos. Para esta práctica, acá les pide realizar 3 veces la práctica con diferentes concentraciones, ¿no? Porque esta solución que está en el Erlenmeyer como tal es desconocida. Entonces lo que hace el simulador es cambiar las concentraciones un poco, cambiar tal vez el ácido, no sabemos porque es una solución desconocida. Entonces con estos datos ya nosotros vamos a poder trabajar con la siguiente ecuación y esto se los voy a anotar simplemente en una pizarra. Vamos a ingresar nuevamente a una pizarra y vamos a anotar la fórmula para finalizar con este trabajo y con esta simulación, ¿no? Entonces esperamos ahí que cargue
¿Y para qué hemos dicho que nos va a ayudar esta titulación? Estamos viendo justamente el proceso de neutralización que hemos hablado ya en la parte teórica y vamos a determinar la concentración de una sustancia desconocida, una sustancia indeterminada, a partir de el volumen gastado de hidróxido de sodio y de la concentración inicial que tenga este hidróxido. Entonces ingresamos acá a nuestra pizarra. Y finalmente con esos datos vamos a poder determinar la concentración a partir de esta. Aquí simplemente vamos a anotar volumen 1, concentración 1 es igual al volumen 2 por la concentración 2, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que utilizamos, en la cual el volumen 1, en este caso va a ser el volumen 1 y la concentración 1 van a ser del lo que esté en el matraz, ¿ya? Son datos del matraz Erlenmeyer. Obviamente acá lo que no conocemos es la concentración, por lo tanto nuestra concentración 1 va a ser la incógnita, ¿ya? Y por su parte el volumen 2 va a ser con lo que hemos titulado, que en este caso serían las bases. El volumen 2 y la concentración 2 son los elementos o datos de la bureta, ¿no? El volumen es la cantidad de solución que hemos gastado y la concentración ya la tenemos. Bueno, espero que les haya servido, les haya gustado. Realmente para mí es un honor estar acá frente a ustedes y poder ayudarles un poco con esta parte y mostrarles, ¿no?, algunas soluciones que tenemos actualmente. Con esto de la educación virtual, pues hay que encontrar soluciones, evolucionar un poco, y estamos trabajando con simuladores que, si bien no estamos en un laboratorio como tal, pero nos ayudan a simular los procesos. Les agradezco mucho. Si tenemos tal vez alguna pregunta. Muchas gracias. Ahí saludamos a nuestros estudiantes: Abel Flores, Naila Mariana Chura, Geraldine, a Yadir, a Natalie. Bueno, es un gusto para mí estar frente a ustedes y poder demostrarles, enseñarles un poquito de estas herramientas que actualmente nos ayudan. Agradezco al Departamento de Ciencias Básicas por la iniciativa de los cursos cortos y que nos dan la posibilidad de ampliar un poquito el conocimiento fuera de las aulas virtuales que tenemos. Muchas gracias, que tengan un buen resto de jornada y un saludo a toda la comunidad de la Escuela Militar de Ingeniería, al público en general. Están cordialmente invitados, creo, día a día a participar de la iniciativa que tiene la universidad rumbo a una nueva forma de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias y hasta luego. Me indican que tenemos una sala más, así que los invito a quedarse en nuestra transmisión para conocer un nuevo curso más, una nueva transmisión. Tengan muy buen día.
Bien, tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente aquí estamos presentes en la sala de transmisión. En primer lugar, quiero agradecer a la ingeniera Saucedo por haber impartido el curso corto indicado. Y aquí estamos presentes, toda promesa se cumple y quiero en esta oportunidad manifestar mi complacencia nuevamente por esa brillante organización que han tenido la iniciativa, en este caso acá el ingeniero presente, y quiero hacer la entrega de este certificado y de este memorándum de felicitación por esa brillante exposición, ingenieros referente a la actualización de las herramientas digitales el día de ayer. Entonces, en ese sentido, a nombre del plantel de docentes, la comunidad estudiantil y mío en particular, ingeniero, quiero hacerle partícipe y entrega de este certificado y este memorándum de felicitación y manifestarle nuevamente mi complacencia por esta magnífica exposición que ha podido darles a todos los alumnos de ciencias básicas y también al apoyo a los señores docentes. Felicidades, ingeniero. Muchas gracias, mi coronel, muy agradecido, mi coronel, y pues agradecer a las autoridades de la Escuela Militar de Ingeniería y en especial a su persona, a su autoridad, por dar esta oportunidad de que podamos socializar estos recursos que son importantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más que todo mediante esta modalidad virtual donde de seguro muchos colegas van a poder de alguna manera utilizar estos recursos, ¿no? Que son alternativos, que son opcionales, han visto las ventajas, los beneficios, de la misma manera los estudiantes. Muy agradecido y predispuesto para otra oportunidad, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Entonces, estamos el día de mañana con el último curso de la semana y posteriormente vamos a tener otras iniciativas de parte de nuestro DDE juntamente acá con nuestros docentes que más están apoyando, como en el caso del ingeniero Luján. Tengan ustedes muy buenos días y les agradezco por la atención. Gracias.